¿Cómo escribir buenos personajes? Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. En este vídeo quiero darte algunos consejos que pueden ser muy interesantes para ti para escribir buenos personajes. Los personajes son el motor principal de tu novela. Por lo tanto, si quieres escribir una gran novela, necesitas dos cosas. Primero, una buena historia y segundo, unos buenos personajes. Si consigues reunir estos dos elementos, serás capaz de escribir una gran obra literaria. ¿Qué es la evolución de un personaje? Tú necesitas que tus personajes evolucionen. Por lo tanto, los personajes profundos lo que hacen es evolucionar a lo largo de la historia. Cambian y se transforman. Viven experiencias que son completamente transformadoras. Y por lo tanto, un personaje que cambia y evoluciona a lo largo de una historia, un personaje dinámico, se parece más a los personajes de la vida real. ¿Qué es un carácter bien desarrollado de un personaje? Un personaje bien desarrollado es alguien que ha pasado por múltiples cambios a lo largo de una historia, lo que le lleva a evolucionar o involucionar como resultado. Un carácter bien desarrollado a menudo tiene todo lo siguiente, y es lo que te voy a explicar a continuación. En primer lugar, una historia convincente. Un buen carácter necesita una historia que le haga brillar. Si tu historia es mediocre, es un cliché, es un estereotipo, si tu historia la hemos visto 500 millones de veces de la misma forma, si tu historia no tiene una buena lógica interna, si tu historia no es original, todo eso hará que tus personajes se vean ridículos y por lo tanto no puedes escribir buenos personajes si la historia no es convincente, si la historia no tiene una buena lógica interna y si no eres capaz de hacer que la historia conecte emocionalmente con tus lectores. Necesitas también que esos personajes tengan fuertes motivaciones y metas. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Y cuál es su propósito? ¿Qué quieren lograr? Tiene que haber algo que les impulse, que les anime a seguir adelante, que les anime a luchar por un objetivo poderoso. Cuanto más poderoso sea el porqué de tus personajes, más fácil será lograr que conectes emocionalmente con los lectores. Por lo tanto, necesitas que esos personajes tengan un fuerte carácter y una fuerte motivación y grandes metas que desarrollar. Ese personaje principal, protagonista, tiene que tomar múltiples decisiones que además son difíciles de tomar. Si las decisiones son fáciles de tomar, eso hará que tu personaje pierda interés. Tus personajes principales deben enfrentarse a grandes problemas. Deben ser capaces de tomar decisiones difíciles y deben de conseguir resolver todo lo que les pasa, todas las dificultades a las que se enfrentan. Eso es lo que logrará generar interés en tu historia. Deben de tener, por lo tanto, una personalidad audaz, que lleva a elecciones audaces, atrevidas, valientes. Si tu personaje principal es cobarde, y puede ser cobarde, pero en algún momento dado, cuando se enfrenta a una dificultad, tiene que tener un momento de audacia, tiene que tener un momento de valentía, tiene que ser capaz de cambiar las cosas. Por lo tanto, tus personajes deben ser capaces de ser audaces y valientes. Luego, esos personajes deben ser relevantes para el conflicto externo y para todo lo que sucede en la historia. Deben de ser el motor de la historia. Deben de ser quienes lleven el peso de la trama. Deben ser quienes sean capaces de desarrollar el argumento de tu obra. Deben de tener la fuerza suficiente para llevar la historia adelante. Luego también pueden tener un conflicto interno. Los conflictos pueden ser de dos formas, externos e internos. Los conflictos externos son aquello a lo que se enfrenta el personaje en la historia, pero el personaje también puede tener un conflicto interno consigo mismo. Puede estar haciendo algo que sea contrario a sus valores.
puede estar enfrentando una dificultad que le genere problemas de conciencia, etcétera, etcétera. Puede ser un personaje que viva también un conflicto interno entre lo que hace y sus creencias. Eso hará mucho más creíble a tu personaje principal. Puede tener también un cambio de opinión al final de la historia. Eso hará que sea todavía más creíble y eso le dará un giro a tu argumento que puede ser muy interesante para los lectores. Recuerda, por ejemplo, el ejemplo de Frodo en El Señor de los Anillos, cuando va a destruir el anillo en el Monte del Destino, está ya a punto de destruir el anillo y finalmente decide no destruir el anillo, aunque el anillo finalmente se destruye. Pero el personaje principal da un cambio totalmente al final del libro. Y siento hacerte spoilers si no has leído el libro o no has visto las películas. Pero Frodo está todo el libro, todas las películas, luchando por destruir el anillo, al final decide que no lo va a destruir. Entonces, ese cambio al final de la novela, ese giro final, le da muchísimo más interés al personaje. Luego también hay dos tipos de personajes, los dinámicos y los estáticos. Los personajes dinámicos evolucionan y cambian a lo largo de la trama. Los personajes estáticos se mantienen igual a lo largo de la historia. Por lo tanto, los personajes principales, protagonistas de tu obra, deberían ser dinámicos. Evidentemente, los personajes secundarios, los personajes que no son protagonistas, pueden ser personajes planos o estáticos, no pasa nada. Pero sí que tus personajes principales deberían ser dinámicos. Otra dicotomía que tienes que tener clara en el tema de los personajes son los personajes redondos y los personajes planos. Los personajes redondos evolucionan, cambian y se transforman a lo largo de la historia. Los personajes planos se mantienen iguales siempre y no evolucionan ni cambian. Y tienen una psicología que está caracterizada por un rasgo único. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, personajes planos serían los orcos que se dedican a atacar siempre a los héroes. Son personajes totalmente unidimensionales. Son personajes secundarios que se dedican a hacer el mal. Los personajes secundarios o planos podrían ser, por ejemplo, los matones que envía el villano a atacar al héroe. Esos son personajes completamente planos y secundarios. Está bien que haya personajes planos en tu novela, no pasa nada. No todos los personajes pueden ser profundos, redondos y evolucionar a lo largo de la trama. Eso únicamente sería posible si hubiera muy pocos personajes. Si tú escribes una novela en la cual hay dos personajes en una isla desierta y no aparece nadie más, sí que puedes desarrollar dos personajes profundos. Pero si en tu novela salen 1000 personajes, es imposible que todos sean personajes profundos, porque no hay suficiente extensión en la novela para que tú seas capaz de desarrollar una psicología profunda en tantísimos personajes. Tienes que centrarte en desarrollar la psicología de los personajes principales y no pasa nada si tus personajes secundarios son más planos o unidimensionales. Luego te diré que la mayoría de los personajes principales de una obra de ficción suelen ser personajes dinámicos, especialmente los personajes principales. Escribe los detalles de tu personaje. Tienes que conocer muy bien a tu personaje y para ello existen herramientas que te pueden ser muy útiles. Puedes entrevistar a tus personajes, puedes escribir una biografía sobre tus personajes. Cuanto más sepas sobre tus personajes, más fácil será para ti hablar sobre ellos. Por lo tanto, te invito a que desarrolles, a que planifiques muy bien a los personajes principales, protagonistas de tu libro. Dale un apodo a tu personaje. Eso le dará más personalidad y lo hará más verosímil. Luego también haz poderoso al antagonista del protagonista. Cuanto más poderoso sea el antagonista del protagonista, cuanto más difícil sea el reto al que se enfrentan los protagonistas, mayor heroísmo y mayor intensidad emocional tendrá la historia. No se trata solo de desarrollar un buen héroe, sino que se trata también de desarrollar un gran villano. Es en el conflicto entre el héroe y el villano donde se da la fuerza de la historia. Grandes héroes necesitan grandes villanos, villanos poderosos, villanos que les pongan en grandes dificultades al héroe. Haz que tu personaje protagonista tenga defectos. No puede ser alguien absolutamente perfecto, porque en la vida real las personas no son perfectas, todo el mundo tiene defectos, todo el mundo tiene cualidades y cosas buenas y cosas malas. Por lo tanto, algún defecto de carácter
en tu personaje protagonista lo hará mucho más creíble. Encuentra una imagen que se parezca a tu personaje principal. Una imagen puede inspirarte mucho. Puedes coger una fotografía que tú creas que refleja bien a tu personaje principal y te puedes inspirar en ella. Luego también puedes ser cruel con tu protagonista. Haz sudar a tus protagonistas. Mételos en problemas, mételos en dificultades, porque eso hará que se tengan que esforzar mucho más para superarlas. Y déjalos fallar a veces, no son perfectos, se pueden equivocar, pueden cometer errores, no siempre van a triunfar, muchas veces fracasarán. Y en ese fracaso, en ese fracasar y levantarse, está su humanidad, está su interés y está su atractivo. Espero que estos consejos te ayuden a desarrollar buenos personajes. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Podemos ayudarte a publicar el libro de tus sueños. Gracias por escucharme. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.